de urgencias del trauma craneoencefálico. Y si hay alguna duda, por favor, pueden hacerla con toda confianza. Vamos a tratarnos de irnos un poquito rápido debido ya a el tiempo que hemos que se ha perdido. Primero que nada, pues vamos a definir qué es el trauma craneoencefálico, ¿verdad? El trauma craneoencefálico es cualquier mecanismo de lesión hacia el cráneo, obviamente, que puede ser debido a un trauma directo o a un trauma indirecto. En un momento más vamos a poder ejemplificar cuáles son los traumas directos y cuáles son los traumas que no son, que son secundarios o son indirectos. ¿De acuerdo? Como que si tienen alguna pregunta o alguna duda, me lo van diciendo. Vamos a regresarnos un poquito aquí, ahora sí. Bueno, ya habíamos definido lo que es a grandes rasgos, lo que es la definición de trauma craneoencefálico. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de trauma craneoencefálico? Hemos dicho que pueden ser mecanismos directos, entre ellos, por ejemplo, la aceleración y desaceleración, como un choque por alcance, etcétera. Un trauma directo, como aquellos trabajadores de la obra, albañiles, obreros, etcétera, que pueden recibir un trauma directo, ya sea porque cae alguna losa sobre su cabeza, o aquellos pacientes que tienen trauma craneoencefálico debido a algunas riñas en la calle o por un mecanismo de impacto, ¿verdad? Todos estos tipos de trauma craneoencefálico pueden cursar ya sea con conciencia o con pérdida de la conciencia, ¿sí? Cuando se acompaña de pérdida de la conciencia y esta es menor a 5 minutos, se le conoce como una conmoción cerebral, y cuando es mayor a 5 minutos se le conoce como una concusión cerebral o una contusión cerebral. Vamos a hacer una pequeña diferencia porque más adelante vamos a ver lo que es la definición iconográfica o tomográfica acerca de las contusiones cerebrales, que va a diferir un poquito. En ese entonces estaremos hablando acerca del tipo de sangrado que presenta nuestro trauma craneoencefálico, que son las contusiones cerebrales, y en este caso estamos hablando acerca del mecanismo cuando hay pérdida de la conciencia mayor a 5 minutos. Hace rato mencionaba que pueden ser mecanismos primarios, como los que ya mencionamos anteriormente, y los mecanismos secundarios, ¿cuáles van a ser? Son aquellos mecanismos en los que hay una lesión debido a una lesión probada en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un paciente politraumatizado que ha sido encontrado en la vía pública, probablemente atropellado o arrollado por algún vehículo, y lo tenemos con algún trauma torácico que le está comprometiendo la vía aérea y que no está habiendo suficiente oxigenación, está habiendo hipoxemia cerebral, es un mecanismo secundario de lesión, la hipoxemia cerebral. O aquellos pacientes, por ejemplo, que presentan estrangulamiento en el que va a haber hipovolemia cerebral, van a crear un daño secundario. O bien aquellas personas en cuyo mecanismo de trauma se asocia a heridas e infecciones, las infecciones ya sea de tejidos blandos o que secundariamente puedan desarrollar infecciones del sistema nervioso central, van a tener lesiones secundarias. Para hacer la diferencia, entonces tenemos personas que van a poder tener, o tener pacientes que van a tener lesiones primarias y secundarias, o bien personas que tienen lesiones únicamente primarias, o bien personas o pacientes que van a tener lesiones secundarias debido a un mecanismo de trauma, a lo mejor en alguna otra parte del cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros debemos evaluar en el paciente con un trauma craneoencefálico? Básicamente, esta es la diapositiva más importante de toda la presentación. Vamos a ver a los pacientes desde el punto de vista de emergencias. El trauma craneoencefálico, al igual que otros tipos de traumatismos que ya han visto en algunas
sesiones o clases con otros profesores del curso, se pueden abordar de diferentes subespecialidades. Por ejemplo, el trauma craneoencefálico evidentemente se puede valorar desde el punto de vista, o se puede abordar desde el punto de vista de un neurocirujano, pero aquí lo vamos a valorar desde el punto de vista de urgencia, desde un punto de vista más integral para el manejo del paciente. Lo que nosotros tenemos que acordar y recordar es que, como se ha visto en otras clases, el abordaje inicial de un paciente con trauma craneoencefálico es el manejo del ABCD, el famoso ABCD. Hay que valorar cómo está nuestra vía aérea, hay que ver cómo está el control de la columna cervical, la respiración, la circulación, el examen neurológico, y posteriormente vamos a ir viendo algún otro tipo de manejo, pero básicamente ese es el abordaje inicial. De manera académica siempre vamos de la A a la B y no pasamos a la B o a la C si no hemos resuelto el tópico en el que estamos. En la práctica se hace de manera simultánea. Alguien se encarga directamente de hablar o de valorar la vía aérea, mientras que otro se encarga de valorar la respiración, la circulación, y así simultáneamente para hacer un abordaje inicial mucho más rápido. ¿Tienen dudas o preguntas hasta ahorita? No, ¿verdad? Si voy muy rápido o no se alcanza a escuchar algo, avísenme por favor. Fíjense bien, ya nosotros establecemos de manera inicial el ABCD para el abordaje del paciente. Dentro del abordaje inicial también tenemos que manejar algunas cuestiones, ya sea el uso de líquidos, el uso de algunos medicamentos. Ya una vez que nosotros decidimos si un paciente debe o no estar intubado, vamos a proceder con el siguiente manejo. Acuérdense que uno de los criterios para saber si un paciente está intubado es su estado de conciencia a través de algunas escalas que vamos a ver un poquito más adelante, pero no es el único indicativo en un paciente con un trauma craneoencefálico para decidir si vamos a intubarlo. Uno es el estado de conciencia, dos es el estado de oxigenación del cuerpo. Para todos los pacientes que estén desaturando, hay criterios de oxigenación que nos van a permitir saber y poder indicar una intubación profiláctica o una intubación terapéutica. Además, el estado de choque del paciente también va a ser una indicación de manejo de una intubación en nuestro paciente. Ya que nosotros tenemos asegurada la vía aérea, entonces vamos a hacer uso de ciertos planes de líquidos. Todos los pacientes con un trauma craneoencefálico van a presentar eventualmente un edema cerebral en mayor o menor grado, dependiendo del tipo de trauma craneoencefálico, si ya sea un trauma craneoencefálico leve, o uno moderado, o uno severo, pero todos eventualmente pueden desarrollar edema cerebral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de plan de líquidos. ¿Por qué razón? Porque hay algunos planes de líquidos que van a ayudar a exacerbar el edema cerebral que se puede presentar en nuestro paciente. De ahí que siempre vamos a tratar de utilizar planes de líquidos isotónicos como la solución fisiológica, que es el que menos asocia edema cerebral. La cantidad de líquidos va a depender mucho de algunos factores como la edad del paciente, si es un trauma craneoencefálico puro o es un paciente politraumatizado, que aparte del trauma craneoencefálico es un paciente que tiene un trauma tóraco-abdominal, tiene amputaciones traumáticas o lesiones de extremidades superiores e inferiores con afección de grandes vasos. ¿Ok? Antibióticos. Bueno, los antibióticos es uno de los medicamentos por el obvio compromiso que puede haber del estado del paciente y presentarse una infección secundaria, a lo mejor de una manera inicial, pero sí con el transcurso de los días vamos a ver un paciente que puede estar empeorando, que a lo mejor pasa de estar de un choque hipovolémico a un choque séptico y no lo vamos a poder identificar de manera adecuada. Entonces el uso de los antibióticos es un uso que se debe de
contemplar dependiendo de las características del traumatismo craneoencefálico. ¿Ok? Hay otros tipos de medicamentos, los analgésicos. La mayoría de los analgésicos que debemos utilizar de primera instancia en aquellos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico van a ser del tipo de AINES. ¿Por qué razón? Porque si nosotros usamos medicamentos de acción central, entonces, ¿qué va a suceder? Podemos enmascarar el deterioro neurológico de nuestro paciente, porque acuérdense que los analgésicos de acción central pues le van a pegar al centro respiratorio, sobre todo si manejamos dosis altas, y entonces vamos a poder desarrollar una lesión secundaria o enmascarar cuál es el estado actual de nuestro paciente y no vamos a poder evidenciar un deterioro neurológico súbito. Okay, entonces vamos a tratar de utilizar aquellos medicamentos que ustedes ya conocen, sobre todo aquellos que ya han rotado en urgencias o que están rotando en este momento en urgencias. Pero bien, digo, la mayoría ya ha tenido guardias en las diferentes especialidades y ramas primarias del hospital, entonces pues han manejado ya el paracetamol, ya han manejado el ketorolaco, y han manejado ibuprofeno, y han manejado ese tipo de medicamentos de manera intravenosa. Acuérdense que todos los pacientes con trauma craneoencefálico se manejan soluciones y se manejan medicamentos intravenosos. Siempre hay que dejar, obviamente, al paciente en ayuno por el riesgo de broncoaspiración que pueden presentar o por el estado de conciencia del mismo, ¿verdad? Los anticonvulsivantes aquí son medicamentos que siempre hay una contradicción a nivel de las grandes escuelas acerca de usarlos o no usarlos. ¿Por qué razón? Porque hay una escuela que dice que el uso de anticonvulsivantes en el paciente con trauma craneoencefálico de manera profiláctica realmente no va a poder o no va a prevenir ningún tipo de crisis convulsiva, y hay una escuela que dice que sí ayuda a prevenir o disminuir el riesgo de presentar una crisis convulsiva este tipo de medicamentos. Sin embargo, tenemos que tener el criterio de que hay ciertos factores que debe de cumplir el trauma craneoencefálico para poder nosotros saber si está indicado o no está indicado, o que tiene probabilidad de desarrollar crisis convulsivas. Por ejemplo, si es un trauma craneoencefálico en el que se presenta fractura de cráneo y hay un factor de riesgo para presentar crisis convulsivas, si es un trauma craneoencefálico que además de una fractura puede tener una hemorragia cerebral o solo una hemorragia cerebral postraumática, entonces es otro factor de riesgo que es de mal pronóstico en el sentido de que puede presentar crisis convulsiva en los siguientes 30 días a partir del trauma craneoencefálico, o bien, pues si tiene fractura y una hemorragia cerebral, las probabilidades de desarrollar crisis convulsivas son más altas. Entonces, en aquellos pacientes que tienen fractura, que tienen hemorragia o que tienen fractura y hemorragia, definitivamente el uso de los anticonvulsivantes estará mejor indicado y sería menos criticable que los usaran a que no los usaran. Los antieméticos son otro tipo de medicamentos que se deben de utilizar en el trauma craneoencefálico porque muchos de el estado de conciencia debido al edema cerebral empiezan con cráneo hipertensivo y pueden empezar a presentar emesis o presentar vómito. Entonces nosotros tenemos que asegurar a toda costa que no haya una lesión secundaria por una broncoaspiración y después una neumonitis química y así una hipoxemia cerebral o una hipoxemia generalizada. Recuérdense que todos los pacientes que vamos a manejar con trauma craneoencefálico son pacientes en ayuno, por lo tanto tenemos que manejar protectores de la mucosa gástrica por el estrés por el que están pasando los pacientes. Entonces vamos a utilizar aquellos protectores de la mucosa gástrica, sobre todo aquellos que son inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. Los esteroides, al igual que los anticonvulsivantes, son medicamentos que también están en una polémica el uso o el no uso de los mismos en los pacientes con trauma craneoencefálico. ¿Por qué razón? Porque los
Esteroides son medicamentos que ayudan a disminuir el edema cerebral, sobre todo aquel edema de tipo vasogénico o de tipo citotóxico. Entonces, ¿los usamos o no los usamos? Ese es el dilema, ¿verdad?, de las escuelas. Hay escuelas que apoyan el uso de los esteroides, hay escuelas que dicen que tampoco no tienen uso, a menos de que sean profilácticos. Y para poder ser profilácticos, pues tendríamos que tener una bolita de cristal, evidentemente, para saber cuándo vamos a tener un accidente y poder utilizar los esteroides de manera profiláctica. Sin embargo, se ha demostrado, al menos en la experiencia, que el uso de los esteroides, como la dexametasona, llegan a tener cierto beneficio para el edema y disminución del edema citotóxico que puede presentar nuestro paciente. ¿Ok? ¿De acuerdo hasta ahora? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el manejo de nuestro paciente? Pues el ABCD, y después del ABCD tenemos que tomar, bueno, anteriormente se tomaban las radiografías simples de ella. El primer estudio que se utilizaba en el paciente politraumatizado era la radiografía lateral de cervicales. ¿Por qué razón? Porque pues es un estudio rápido, simple, que se puede hacer en el área de reanimación. De acuerdo. ¿Sí, alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, prosigamos. Les comentaba yo que se hacían las radiografías simples, todavía tienen uso las radiografías simples, pero solo en aquellos pacientes, sobre todo que están en estado de choque o inestabilidad, y que no podemos darle un manejo fuera del área de reanimación porque no hemos quitado ese estado de choque, ¿de acuerdo? Actualmente ya es un poco más sencillo y más práctico el uso de la tomografía para poder nosotros valorar a nuestro paciente. Una tomografía de cervicales para poder valorar que no hay una lesión a la columna y a estructuras nerviosas como la médula espinal que puedan comprometer todavía el estado de nuestro paciente. ¿Ok? Bueno, dentro de los estudios que nosotros manejamos en nuestro paciente, sobre todo cuando ya está estabilizado y que ya podemos moverlo a la sala de reanimación, aparte de las radiografías, ya veamos de la tomografía, puede ser la resonancia, y esto nos va a ayudar, por ejemplo, sobre todo en aquellas lesiones de columna. Recuerden que la tomografía es un estudio que nos va a permitir a nivel de cráneo ver si hay o no hay hemorragias, pero otro tipo de lesiones, pues a veces no podemos detectarlas ahí, como es la lesión axonal difusa, ¿verdad?, o una manera indirecta. Pero a nivel de la columna, si no hubiera una fractura, pero hubiera un sangrado a nivel de la médula espinal, entonces ahí nos ayudaría mucho la resonancia, porque ahí sí podemos ponerle de manifiesto, además de las lesiones de los complejos ligamentarios y todas aquellas estructuras que le den la estabilidad a la columna. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a permitir, ese es el plus que nos da ese tipo de estudios, como la resonancia, poder poner de manifiesto ese tipo de lesiones que no van a ser evidenciadas ni con las radiografías ni con la tomografía, más que de una manera indirecta ver el aumento de los tejidos, del edema de tejidos blandos. Escucho por ahí alguna pregunta o algo, no sé, es que no se alcanza a escuchar aquí bien, no sé si ustedes están escuchando bien los comentarios de la clase, y si alguien tiene alguna duda, pues estoy, con toda confianza, ¿no? Sí, ¿sí escucho? También a través del chat lo pueden hacer si acaso no nos alcanza a escuchar de manera adecuada. Sí, gracias, doctor. Bueno, ok. Entonces, sigamos con la presentación. Va. Ya está.
Y por último, la angiografía cerebral, ¿verdad? La angiografía cerebral es un estudio que no es un estudio de urgencia. En nuestro paciente, pero que tenemos que contemplar, ¿sí? Para poder nosotros resolver algunos problemas. Hay pacientes que pueden desarrollar como mecanismos secundarios al trauma craneoencefálico o como un trauma directo a nivel de cuello, pueden desarrollar disecciones de las arterias vertebrales y en menor medida de las carótidas, o todavía en casos más raros, disecciones traumáticas de las arterias intracerebrales. Y son pacientes que no van a tener más que los puros datos clínicos, y si nosotros no sospechamos ese tipo de disecciones a través del mecanismo de trauma, entonces no vamos a poder evidenciarlo porque no vamos a pensar en ello. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso lo vamos a dejar ya para una valoración secundaria o incluso una valoración terciaria. Acuérdense que hemos nosotros hablado acerca del estado de conciencia con el que puede cursar un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico. Ya muchos de ustedes, por no decir que la mayoría, ha escuchado y o manejado la escala de Coma de Glasgow para el manejo, para la valoración o para la clasificación del trauma craneoencefálico. La escala de Coma de Glasgow se divide en tres tópicos, como es el leve, moderado y severo, que va dependiendo del puntaje que nosotros le demos al traumatismo craneoencefálico. Ya saben, Glasgow de entre 14 y 15 es un trauma craneoencefálico leve, moderado va de 9 a 13 y severo de 3 a 8, ¿verdad? O de 8 o menos. Acuérdense que todos los pacientes que tienen un trauma craneoencefálico severo, por indicación, tienen que ser intubados para el manejo y protección de la vía aérea. Aquí me voy un poquito más rápido porque estas son cuestiones que la mayoría ya manejan, entonces no tiene mucho caso invertirle tiempo a esto. Obviamente aquí vamos a ver en las diapositivas siguientes, que voy a ir pasando un poquito rápido, los puntos que se le dan en la escala de Coma de Glasgow, la respuesta motora, en la respuesta palpebral y en la respuesta verbal. Bueno, eso sí es un poquito importante. A lo mejor algunos de ustedes no conocen la clasificación de Marshall, que es una clasificación tacográfica del traumatismo craneoencefálico. La importancia de esta escala o clasificación de Marshall es ayudarnos a tomar decisiones sobre qué pacientes deben de manejarse quirúrgicamente y cuáles pacientes no. Y ojo, ¿por qué la pongo aquí en un abordaje inicial desde el punto de vista de urgencias? Pues es muy simple, porque si nosotros estamos en el área de urgencias y sabemos que es un paciente que tiene una clasificación de Marshall que corresponde a un manejo quirúrgico, pues tenemos que hablar y apoyarnos con el especialista de manera inmediata, porque el tiempo es cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, si entre más tiempo nos tardemos en hacer un diagnóstico presuntivo acerca del manejo de nuestro paciente, entonces más tiempo vamos a retrasar ese tratamiento y obviamente el pronóstico va a ir decayendo. La escala tomográfica de Marshall tiene 4 puntos, que vamos a ir viendo ejemplos en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, el Marshall 1 es aquel trauma craneoencefálico que cursa con un estudio de tomografía normal, línea media en su lumbar, no hay lesiones ni efectos de masa. Todo aparentemente bien, a lo mejor alguna fractura, pero que no va a comprometer las estructuras intracraneales. Un Marshall 2 es aquellos pacientes que cursan con una lesión a nivel de la tomografía, en el que podemos encontrar un desplazamiento, ¿sí? Menor a 5, de la línea media menor a 5 milímetros,
y podemos encontrar lesiones tipo sangrado que pueden ser menor a 2.5 cc de volumen, o bien tener alguna fractura por ahí con hundimiento. Un Marshall 3 es aquella paciente que tiene una tomografía con una lesión que desvía la línea media hasta 5 milímetros y que tiene una lesión hemorrágica mayor a 2.5 mililitros de volumen. Y un Marshall 4, evidentemente, será aquella lesión tomográfica en la que vemos desplazamiento de línea media mayor a 5 milímetros, con una hemorragia que además de ser, que puede ser hasta 25 cc de volumen o más, y que evidentemente es una lesión por volumen que es quirúrgica. ¿De acuerdo? Algunas otras escuelas manejan un Marshall 5 en el que es un paciente que, a pesar de tener desviación de la línea media mayor de 5 milímetros, lesiones hemorrágicas mayores a 25 cc de volumen, por clínica del paciente ya no son candidatos a manejo quirúrgico, porque son pacientes que tienen mal pronóstico de sobrevida a corto plazo. Muy bien. Lesiones asociadas al traumatismo craneoencefálico. ¿Cuáles son aquellas lesiones asociadas al traumatismo craneoencefálico? Pues hay varias, por ejemplo, lesiones de la piel, como es la dermoabrasión, la laceración, las heridas o las heridas penetrantes. Por ejemplo, tienen ustedes en su pantalla un ejemplo de un hematoma subgaleal o un escal, ¿no? Hay que tener cuidado con esto porque, a pesar de que pueden ser heridas muy superficiales y que no van a tener ninguna consecuencia, hay pacientes que pueden desarrollar infección de tejidos blandos, posteriormente osteomilitis, secundariamente un empiema epidural o un empiema incluso subdural, ¿no? Por el mal manejo de las heridas o de este tipo de pacientes. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta durante el traumatismo craneoencefálico son las fracturas que tenemos que sospechar. Nosotros, de una manera clínica, incluso antes de tener la confirmación tomográfica, las fracturas de la base del cráneo, del cráneo, se pueden dividir en aquellas fracturas que incluyen o comprometen la bóveda craneal, o aquellas fracturas que están en la base del cráneo. Muchos se acordarán que las fracturas de base de cráneo, sobre todo cuando son anteriores, ¿qué vamos a encontrar? El famoso signo de los ojos de mapache. En aquellas que son de fosa media, vamos a encontrar el famoso signo de Barrett, ¿sí? O el hematoma retromastoideo. Y aquellos pacientes en los que tienen una fractura de fosa posterior, el signo menos buscado, pero que también podemos encontrarlo, es una equimosis retrofaríngea. Entonces, eso es como dato anecdótico. Realmente a veces es difícil valorar a un paciente con un trauma craneal, digamos, severo, y que parte del trauma craneal severo está en un estado de inconsciencia y que tiene fractura de base de cráneo, que está inquieto, está intubado, pues no vamos a poder evidenciar ese hematoma retrofaríngeo y nos vamos a apoyar en la tomografía para poder hacer la confirmación, ¿ok?, de este tipo de fracturas en estas zonas del cráneo. Si nosotros en la tomografía podemos observar neumoencéfalo, quiere decir que hay lesión y compromiso de la solución de continuidad de la dura madre, por lo tanto tenemos que buscar un sitio de fístula, que más adelante vamos a ver que son lesiones secundarias al traumatismo craneoencefálico, ¿de acuerdo? Entonces, neumoencéfalo básicamente igual a lesión de la dura madre y obviamente a un riesgo de fístula, porque si entra aire, pues sale líquido cefalorraquídeo. Ok, en la siguiente diapositiva ustedes están observando por ahí una fractura de bóveda craneal, de su lado izquierdo hasta su lado derecho, una fotografía quirúrgica acerca de una fractura de base de cráneo, la cual vamos a estar observando nosotros prácticamente en la mitad, donde se ve ahí un poquito oscurito, correspondiente al área temporoparietal de nuestro paciente. Es nada más para ejemplificar las fracturas. Ok, fracturas hundimiento, ya mencionamos acerca de ellas. En esa diapositiva ustedes ven cómo se ve ese signo de
de doble sombra en la radiografía correspondiente a un paciente con un traumatismo craneoencefálico y fractura de hundimiento, y en la parte inferior ven una tomografía como hay una fractura de hundimiento, obviamente quirúrgica, por desplazamiento de la línea media, por el tipo de fractura que está teniendo y el gran edema de tejidos blandos. Hablamos acerca de las contusiones cerebrales. Hace rato hablamos de la contusión cerebral, que es aquel mecanismo del trauma craneoencefálico que se dura más, que se acompaña de pérdida de la conciencia con duración de 5 minutos o más de 5 minutos. Y aquí vamos a estar hablando acerca del tipo de hemorragias. Cuando hablamos de contusiones cerebrales es aquella lesión hemorrágica, ¿sí?, que tiene un volumen menor a 2 cc de volumen, generalmente se ven en la corteza y en los lóbulos temporales, y aquí están ustedes viendo un ejemplo de cómo todas esas áreas o lesiones hiperdensas en la tomografía corresponden a contusiones cerebrales, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado porque la mayor parte de las contusiones cerebrales se presentan en los polos, ya sea frontales, temporales u occipitales, pero en aquellos que se presentan en la región temporal y la región frontal, tienden a confluir y a hacer hematomas. Aunque tengamos un paciente clínicamente estable y un paciente que está relativamente consciente con ese tipo de lesiones que ustedes están viendo en este momento en su pantalla, si no tenemos el sumo cuidado y vigilancia secundarias y terciarias a las 6 horas, a las 8 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, estos pacientes pueden desarrollar un deterioro neurológico rostocordal rápidamente progresivo y de repente tener un paciente en estado de coma de haber estado bien. ¿Por qué razón? Porque este tipo de lesiones tienden a confluir y a desarrollar un edema cerebral importante. Si no lo preveemos, ya sea con el uso de medicamentos para el edema cerebral, sí, vamos a tener este panorama. Pero si nosotros nos adelantamos, ¿sí?, al manejo de nuestro paciente y hacemos estas valoraciones, incluso con estudios tomográficos de control, vamos a poderle dar seguimiento a estas contusiones, que esto es lo importante, y vamos a poder ayudar a nuestro paciente. ¿Ok? Aparte de las hemorragias por contusiones cerebrales, tenemos los famosos hematomas epidurales, los subdurales, las hemorragias aracnoideas, las hemorragias ventriculares son una combinación de todas estas tipos de lesiones. No voy a ahondar mucho en las causas y tipos de hematomas. ¿Por qué razón? Porque eso lo vamos a dejar para una clase de neurocirugía donde van a ver específicamente, o a lo mejor ya vieron una clase específica de este tipo de hematomas. Solo recordar pues que los hematomas epidurales pues es la urgencia más urgente del neurotrauma y que es una lesión de urgencia quirúrgica porque tiene mejor pronóstico, ¿sí? Los hematomas subdurales tienen un pronóstico un poquito más reservado, ¿sí?, porque se acompañan generalmente de trauma craneoencefálico de moderado a severo de nuestro paciente. Esas diapositivas las voy pasando un poquito más rápido. Sí, de aquí la importancia es nada más que los hematomas subdurales se pueden clasificar en agudos, subagudos y crónicos, dependiendo del tiempo de evolución. Los agudos pues, no tienen mayor ciencia. Tenemos un paciente con un trauma craneoencefálico severo, con un mecanismo de trauma importante como un choque volcadura o como un trauma directo con un objeto cortante, ya sea un tubo, un martillo, un golpe en un área de peligro como es el área de la obra, etcétera. Lo vamos a evidenciar al momento de la tomografía, pero aquellos pacientes que tienen hematomas subdurales subagudos o crónicos es otra historia, porque son pacientes con el antecedente de un trauma craneoencefálico que van a llegar al área de urgencias y que pueden tener 2, 3 días, pueden tener una semana, 10 días, incluso hasta un mes, y empiezan con alteraciones de la memoria, con alteraciones de la marcha, con dolores de cabeza importantes. Y si nosotros no preguntamos específicamente por el antecedente, sobre todo en aquellos pacientes de edad avanzada de un trauma craneoencefálico, no vamos a poder nosotros hacer un diagnóstico único acertado y se nos puede ir por ahí un paciente y confundirlo con otro diagnóstico. A nivel tomográfico, nosotros vamos a diferenciarlo
porque un hematoma subdural subagudo es una lesión isodensa respecto al parénquima cerebral, y aquellos pacientes con un hematoma subdural crónico va a tener un aspecto hipodenso respecto al parénquima cerebral. ¿De acuerdo? El manejo, pues obviamente, dependiendo del caso, va a ser quirúrgico o va a ser manejo observador. Ok, bueno, los siguientes diapositivas pues nada más ejemplifican los hematomas subdurales agudos y subagudos. El tratamiento, como ya mencioné, generalmente es una craniectomía. Esa es una diapositiva en la que ustedes van a poner, ven el ejemplo de un hematoma subdural y como se ve la dura madre en la fotografía superior de su lado derecho, tensa, amoratada, adelgazada, un cerebro inflamado. En la fotografía que queda en el recuadro inferior del lado izquierdo van a ver el hematoma subdural tal cual. Y finalmente, después de haber evacuado y drenado el hematoma, vemos cómo se ve un cerebro contundido e inflamado. Muy bien, la hemorragia subaracnoidea hay dos tipos. En este caso vamos a ver el tipo traumático, que es el más común, ¿sí? Y a veces aquí nos enfrentamos al dilema del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Fue primero el trauma encefálico y luego la hemorragia? ¿O fue primero la hemorragia y luego el trauma encefálico? Bueno, nosotros podemos hacer un interrogatorio confiable en el que el paciente nos opera, y sobre todo cuando es directo, nos podemos hacer la pregunta: oye, usted tuvo el trauma craneoencefálico y en el trauma craneoencefálico presentó una cefalea súbita intensa, el peor de su vida, etcétera. Si nos dice que sí, quiere decir que primero fue el sangrado y luego el trauma, y entonces estamos hablando de una hemorragia subaracnoidea espontánea. Pero si el paciente nos contesta que no, pues estaba haciendo cualquier cosa y que luego tuvo un trauma craneal, se desmayó, y entonces ahora sí podemos hablar de una hemorragia subaracnoidea postraumática. Muy bien. Entonces, realmente, a diferencia de las hemorragias subaracnoideas espontáneas, las hemorragias subaracnoideas postraumáticas rara vez se acompañan de vasoespasmo. Pero si nosotros tenemos un paciente que tuvo una hemorragia subaracnoidea postraumática con un buen abordaje inicial, con un buen manejo medicamentoso, una buena evolución, y de repente en tercero y sexto día vemos que es un paciente que se empieza a deteriorar y que tomamos estudios de tomografía y que lo vemos igual que el inicial o bien con mejoría iconográfica, pero tenemos un paciente clínicamente no concuerda con el estudio ni con la respuesta al manejo que le estamos ofreciendo, tenemos que tener en cuenta que es un paciente que puede estar desarrollando vasoespasmo, ¿de acuerdo? Bueno, ya hablamos acerca de los hematomas intracerebrales, iniciando con las contusiones menores a 12 cc de volumen. Todo por definición, todos aquellos hematomas intracerebrales mayores a 12 cc de volumen pasan de ser contusiones cerebrales a llevarse hemorragia intracerebral. ¿Okay? El manejo pues va a depender del tipo o el tamaño y de todos los factores que acompañan a nuestro paciente. Ustedes están aquí viendo una resonancia en un ecogradiente en el que la lesión hipodensia que podemos observar en el glóbulo, los ganglios basales del labio izquierdo, pues corresponde al hematoma intracerebral, ¿verdad? Lección axonal difusa es aquel paciente en el que hay daño del sistema reticular activador ascendente, que tenemos un paciente que puede presentar algún puntilleo hiperdenso en la tomografía, pero sobre todo con mayor evidencia en la resonancia cerebral, que no tiene edema cerebral tangible tal cual, ¿sí? Y que lo tenemos con alteración del estado de la conciencia, con datos de trauma craneoencefálico severo, es un paciente intubado. Pues realmente el manejo es un manejo de soporte, no hay un manejo quirúrgico que ofrecer en este tipo de pacientes. Otra de las lesiones asociadas es el edema cerebral. Muchos de ustedes ya conocen que el edema cerebral pues hay de varios tipos, ¿sí? Entre ellos los más importantes, por ejemplo, es el edema vasogénico, está el edema intersticial, está el edema citotóxico, está el edema mixto,
o la hiperemia cerebral. El que mayor se presenta en los pacientes con trauma craneoencefálico pues va a ser el edema mixto, ¿verdad? Entre ellos el citotóxico, el hiperémico y el vasogénico, básicamente todos. De ahí el uso de los esteroides y de algunos medicamentos, ya sea medicamentos tal cual son como los diuréticos, sobre todo de ASA o de techo alto para el manejo del edema cerebral. ¿Ok? Que son medicamentos que nosotros desde el punto de vista y abordaje inicial en urgencias podemos manejarlo. Ahora hay que tener mucho cuidado. Si aún no tenemos nosotros una evidencia de que el paciente tiene un trauma craneoencefálico severo y que tiene edema cerebral ya comprobado y confirmado a través de un estudio de imagen, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de los diuréticos, sobre todo los de techo alto, como es el manitol. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos un paciente con un hematoma epidural y que clínicamente podemos sospechar que tiene un edema cerebral, pero no podemos de antemano, o no comprobamos de antemano que tiene un un hematoma epidural, y manejamos de manera indiscriminada esteroides, los diuréticos como el manitol, vamos a hacer que ese hematoma crezca, porque el manitol es un diurético muy potente que va a deshidratar el cerebro, va a jalar la dura madre y va a aumentar el tamaño del hematoma epidural, y a lo mejor hacer un manejo conservador observacional desde un inicio o por un inicio, vamos a hacer un paciente quirúrgico con un pronóstico deplorable. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de manejo, ¿verdad? Ya cuando tengamos y estemos seguros de que está bien indicado el uso del diurético, tenemos un paciente que no tiene un hematoma epidural o que es un hematoma epidural gigante y que ya venció los mecanismos fisiológicos de edema cerebral, como las leyes de Monro-Kelly, ya podemos utilizar con mayor seguridad y con mayor beneficio para el paciente este tipo de medicamentos. ¿De acuerdo? Muy bien, complicaciones tardías, pues tenemos varias: la fístula del líquido cefalorraquídeo, los abscesos cerebrales, las fístulas carotido-cavernosas, ¿sí? Epilepsias postraumáticas y el vasospasmo, como mencionábamos hace rato. Vamos a hacerlo un poquito rápido ya para terminar la presentación. Pues las fístulas de SR pueden ser a través de rinorraquia, pueden ser a través de otorraquia o a través de la herida si tenemos una herida penetrante. Tenemos que tener en cuenta que estos se pueden presentar inmediatamente en el trauma craneoencefálico, se pueden presentar tiempo después. Aquel paciente que tuvo un trauma craneal, sobre todo por aceleración, con un trauma frontal, que tiene sección o lesión de la lámina criboides del etmoides y que realmente empieza con rinorraquia, que pueden incluso primero mal diagnosticar o subdiagnosticar como una rinitis vasomotora o como una gripa, pero el paciente sigue teniendo ese tipo de fístulas de manera intermitente. Pues hay que pensar que el paciente pudo haber tenido un trauma craneoencefálico, preguntarlo y abordarlo. No voy a hacer mucho ahondamiento en este tipo de secuelas tardías porque son temas que corresponden más a temas de neurocirugía y lo vamos a dejar para la especialidad, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que estamos evidenciando a través de una resonancia, cómo hay una fístula a través de la lámina que goza el etmoides. Muy bien. Pacientes con lesiones penetrantes, pues como el que están viendo, es un paciente que tuvo una lesión a través del ojo, se encajó una varilla, cual con mucha suerte, pues penetró a través de la órbita del labio izquierdo y llegó hasta el ganglio basal de la varilla, y lo que ustedes están viendo es el trayecto hemorrágico que dejó esta lesión. Posteriormente, el desarrollo de abscesos cerebrales por los traumas penetrantes, ¿verdad? En su imagen superior ustedes ven una resonancia con contraste donde se ve el absceso cerebral con las características de una imagen que capta en anillo de sello con un centro hipointenso, ¿sí? Un efecto de masa, edema vasogénico importante. En la parte inferior ven una micrografía de una necropsia de un paciente con un absceso cerebral. Y en esta
Fotografía quirúrgica, ustedes ven cómo estamos deprimiendo el lóbulo frontal izquierdo de nuestro paciente, y lo que ven ustedes al fondo es el pus, ¿verdad?, del absceso cerebral. Este es un empiema subdural de un paciente de 15 años con un trauma craneoencefálico leve, el cual solamente tuvo edema de tejidos blandos en la región orbitaria del lado izquierdo y un raspón ligero que progresó por un mal cuidado a una celulitis, y una celulitis a una osteomielitis, y una osteomielitis a un empiema. ¿Ok? Muy bien. Las fístulas carótido cavernosas son lesiones, son de origen, pueden ser de origen espontáneo, pueden ser de origen traumático. Generalmente dan síntomas, no de manera inicial, pueden dar síntomas hasta las 3, 4 semanas, hasta el mes o incluso hasta los 2 meses, donde empiezan con unos síntomas, sobre todo de origen ocular, como el soplo ocular, ¿sí? El aumento del volumen del ojo, un proptosis ocular, el soplo, equimosis del mismo, ¿ok? Como lo están viendo en esta fotografía, ¿verdad? Hiperemia de la conjuntiva, y en la tomografía, bueno, en la fotografía de la angiografía que se le hizo a esta paciente, ustedes van a poder observar cómo está dilatada la vena orbitaria, que es la que queda, el vaso sanguíneo más grueso y tortuoso que se ve hacia el lado izquierdo, más o menos en el tercio superior de la pantalla, y hacia el centro de la pantalla van a ver cómo se llena el seno cavernoso de manera importante. Ok. Las epilepsias postraumáticas es un tema que tenemos que tener en cuenta. Ya lo mencionamos al principio de la clase, en el que todavía dentro de los primeros 30 días de un trauma craneoencefálico, sobre todo si se asocia a una herida penetrante, o se asocia a una fractura de cráneo, o a una hemorragia, o a las 2 o a las 3 factores, van a poder desarrollarlas. Se ha demostrado que el uso de anticonvulsivantes, sobre todo cuando hay lesiones asociadas, como las que mencionamos, tiene cierto factor protector al paciente, pero aún así, todavía dentro de los primeros 30 días pueden desarrollar crisis convulsivas. Una vez que el paciente pasa de este tiempo de 30 días sin presentar ninguna convulsión, y ya hasta los 2 o 3 meses, o hasta el medio año o al año tiene un episodio de crisis convulsiva, difícilmente se va a deber al trauma craneoencefálico. Entonces tenemos que buscar otro origen del trauma craneoencefálico, de la crisis convulsiva postraumática de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Bueno, esperemos hayamos cubierto los puntos importantes y el manejo